Vamos a disponer nuestro oído y nuestro espíritu para recibir la palabra que el Señor trae para nuestras vidas, ¿verdad? Démosle un aplauso a nuestro Dios por la vida de Lady. Ella va a traer la palabra en esta mañana. Buenos días. Así de pie vamos a orar para que sea Dios el que nos guíe en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tus planes, tus propósitos, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia cada día de nuestra vida, Señor, nos despierta, nos levanta, Señor. Hoy en esta mañana, mi Dios, te pedimos que tu paz esté en nuestros corazones, Señor, y que podamos recibir tu mensaje, tu semilla, tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos siempre a toda la verdad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Ok, y vamos a ver el nombre del mensaje. ¿Me das la primer diapositiva, porfa? El mensaje se llama así: Getsemaní, prensa de aceite. ¿Ok? ¿Cómo se llama el mensaje? Getsemaní, prensa de aceite. Y vamos con la siguiente. Vamos a ver la Biblia en Lucas 22, del texto 39 al 42. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, o sea, al Getsemaní. Monte de los olivos y Getsemaní es el mismo lugar. Ese jardín o ese monte que estaba lleno de árboles de olivo era un lugar al que Jesús regularmente iba. La Biblia nos dice que Jesús, por ejemplo, se despertaba muy de mañana e iba y buscaba la presencia de Dios. ¿Ok? Y no solamente en esta ocasión Él va al monte de los olivos o Getsemaní, sino que era algo cotidiano o regular, pero esta visita al monte de los olivos, esta visita al Getsemaní era diferente a todas las demás. Fue diferente a todas. Fue una experiencia nada que ver. Ahorita vamos a ver por qué. Dice: y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok? Entonces Jesús viene a este monte de los olivos que se llama Getsemaní, y aquí sucede lo siguiente: viene con sus discípulos, dice que después se aleja de ellos, se pone de rodillas y expresa: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Me das la siguiente, porfa? La palabra Getsemaní dice que proviene del arameo, que significa prensa de aceite. Ese es el significado de la palabra Getsemaní. Y una prensa de aceite, en la siguiente tengo una imagen. ¿Me das la otra, porfa? Esa es una prensa de aceite. Una prensa de aceite es una máquina que extrae aceite de semillas y frutos mediante ¿qué? Presión y calor. Entonces, el Getsemaní es una prensa de aceite que por medio de la presión, aquí vemos este artefacto, ¿no? Por medio de la presión hace que las semillitas suelten el aceite. En ese lugar estaban los olivos. Los olivos tenían que ser prensados para extraer de ellos el aceite. Entonces, este lugar Getsemaní siempre fue para Jesús y para todos una prensa de aceite. Ese lugar donde por medio de apretar, por medio de la fuerza, producía algo. ¿Quién usa para exprimir los limones un exprimidor?
¿ok? El exprimidor es fuerza, ¿verdad? Pero ¿te ha pasado que a veces el exprimidor no es suficiente y una vez que exprimes, luego le haces con la mano? ¿Sí o no? Básicamente eso es el Getsemaní. O sea, por mucho tiempo Jesús venía y visitaba este monte de los olivos, visitaba este lugar y era apretado. Yo imagino, o sea, despertarse muy de mañana, muy de madrugada, es sencillito, a lo mejor para alguno que otro sí. Pero Jesús se despertaba muy de mañana cuando aún anochecía, dice la Biblia, y caminaba a la presencia de Dios. Entonces, durante su vida fue apretado y fue apretado y fue apretado, pero esta última visita que Jesús tuvo en el Getsemaní fue la máxima, o sea, la máxima fuerza que se podía hacer. Había todavía algo que extraer, había todavía algo que sacar de Jesús. Él todavía podía dar más. Es como el limoncito, ya había pasado por el exprimidor, pero Dios lo agarró y dijo, todavía tienes más juguito, y lo apretó. Y es por eso que sucede esta historia. Nosotros vemos en la historia que acabamos de leer en el libro de Lucas que Jesús en ese momento, Él estaba en una gran agonía. Dice la Biblia que cuando Él le decía a su Padre, Padre, si es posible, si puedes, si quieres, haz que pase de mí esta copa. Dice la Biblia que Él estaba en agonía. ¿Quién de aquí sabe qué es la agonía? ¿La agonía qué es? Todo lo que la gente siente, perdón, todo lo que la gente siente, todo lo que la gente percibe, todo lo que la gente piensa cuando está al borde de la muerte. Eso es la agonía. Un conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos, miedos, o sea, un escenario cero agradable. ¿Qué es lo más cerca que tú te has sentido de la muerte? ¿Alguna vez te has sentido cerca de la muerte? ¿Y qué sientes? Horrible se siente. Tu vida pasa en un segundo por la mente, se sienten, o sea, hay emociones, sentimientos, miedo. Y mira, eso no es agonía, porque la agonía la vamos a sentir una vez en la vida, antes de morir. Si ha sido horrible, no se compara con la verdadera agonía, porque la agonía no la puede describir nadie que no ha muerto, ¿ok? Entonces, si ha sido feo, si ha sido desagradable la experiencia, ahora imaginémonos qué siente alguien que está en agonía, qué pasa por su mente, qué sufre su cuerpo. Este proceso, esta prensa, este estrujo que vivió Jesús en el Getsemaní, en esta ocasión, lo llevó a experimentar la agonía. Incluso, mira, me das directamente de la Biblia el pasaje de Lucas, porfa, Lucas 22. A partir del 39. Bueno, vámonos hasta el 42, porfa. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siguiente. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, estos sentimientos, emociones, todo este proceso interno que Jesús estaba pasando fue tan fuerte que hasta penetró, o más bien se externó a su cuerpo físico, ¿ok? La agonía era por dentro, pensamientos, sentimientos, emociones, todo un experimento, estaba experimentando todo lo que es la agonía, pero la agonía empieza a brotar por su cuerpo y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Si me das la siguiente diapositiva, por favor. Este suceso de que las gotas cayeran, médicamente se llama hematidrosis, ¿ok? Dice que es una condición rara que provoca que las personas suden sangre o sudor con sangre.
Se cree que es una respuesta fisiológica al estrés extremo, ya sea físico o emocional. ¿Te das cuenta cómo estas emociones y sentimientos las manifestó su cuerpo físico? Básicamente, la hematidrosis es que los vasos sanguíneos revientan y sale la sangre por los poros de la piel. ¿Ok? Entonces, ¿los poros de la piel fueron diseñados para que salga sangre por ellos? No, ¿verdad? No fueron diseñados para eso. Hubo una anomalía, vamos a decir así, una respuesta física a algo que estaba pasando dentro de él. ¿Qué nos demuestra esto? Que las emociones y los sentimientos, bíblicamente podemos comprobar que se somatizan. ¿Sí se dice somatizan? O sea, sí las podemos empezar. Quizás algunos procesos que estemos viviendo físicos realmente son emociones o sentimientos que están externándose en nuestro cuerpo. Y ojo, Jesús lo vivió. Tampoco es para condenar, pues. Es algo que Dios así creó el cuerpo. Obviamente, tú y yo debemos buscar nuestra libertad. Pero es algo natural. No es normal, pero el cuerpo funciona así, lo vemos en Jesús. O sea, esta agonía que él estaba viviendo llegó a tal punto de afectar su cuerpo físico. Entonces, ¿estaba fácil el proceso que Jesús vivió? Mira, yo antes me imaginaba, como tenemos la idea de que pues obviamente Jesús es el Hijo de Dios, yo personalmente pensaba que para Jesús todo fue fácil. O sea, como que, pues es Jesús el Hijo de Dios. Yo imaginaba esta escena como Jesús diciendo: Padre, si puedes que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía, y que se levantaba y se iba. Pero ya viendo bien, ¿qué dices? Oye, Jesús le pidió a su Padre 3 veces. En los paralelos vemos que 3 veces le dijo: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego le volvió a decir: Padre, por favor. O sea, había un ruego de parte de Jesús. Realmente había un sufrimiento emocional en Jesús. Había un sufrimiento en los pensamientos de Jesús, porque eso es la agonía. Se manifiesta en los pensamientos y en las emociones. Y aparte, había un sufrimiento físico en Jesús. Entonces, fácil no estaba. Realmente Jesús no quería beber esa copa. Pero, ¿sí te acuerdas cómo dice la historia que murió Pedro? Dice la historia que murió crucificado, que cuando lo quisieron crucificar, él dijo: no soy digno de morir como mi Señor, y lo pusieron de cabeza, ¿ok? Y luego Esteban murió apedreado, y luego dice la Biblia que otros fueron aserrados, dice que otros fueron perseguidos, dice que otros fueron molidos. Entonces, realmente, el que Jesús no quisiera beber de la copa no era un temor a lo que iba a pasar con su cuerpo físico. O sea, ¿a poco Pedro es más valiente que Jesús? ¿Cómo Pedro aceptó la crucifixión así? Jesús entonces no quería ser crucificado, esa era la copa que no quería beber, era algo más allá. Realmente el sufrimiento que iba a tener en el cuerpo físico, obviamente a nadie nos gusta experimentar dolor. ¿A poco nunca has escuchado a alguien que dice que vas al dentista, no? Si hubiera sabido cuánto me iba a doler, no hubiera ido. O sea, nadie vamos de burros al matadero, pues. Pero no habla de eso, sino que me das la que sigue, por favor. Sino que Jesús no quería beber de la copa de la ira de Dios. La Biblia nos habla en algunos pasajes de que la ira de Dios está en una copa, ¿ok? Que un día Él va a dar de beber a Babilonia y a todas las naciones, etcétera, etcétera. Y dice que en el libro de Apocalipsis también dice qué va a pasar con todos aquellos que beban de la ira de Dios. O sea, realmente Jesús decía: Dios, Señor, Padre, no quiero beber de tu ira. O sea, Jesús inocente, nunca cometió pecado. Siempre desde niño estaba en los negocios de su padre, entendiendo que tenía que cumplir la voluntad de Dios.
Y de repente Dios le dice, ahora mi voluntad es que tú tomes la copa y bebas toda mi ira de una. No está fácil. Que Dios esté airado con nosotros, está fácil. Eso era lo que Jesús se resistía. Porque él sabía que él había agradado a su Padre por tantos años, pero que de repente Dios le dice, ahora necesito que tú, no Dios la derramó sobre él, sino que tú vengas y tú bebas de mi ira. Y Jesús le decía, Padre, si tú quieres, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero en ese momento, pegadito en la frase le decía, pero hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, aunque no quería beber de la copa, aunque no quería beber de la ira de Dios, tenía claro que no se iba a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces realmente Jesús no se estaba resistiendo a ser escupido, a ser abofeteado, a ser crucificado. Eso era lo de menos. Lo que él en su corazón no quería experimentar era la ira de Dios. ¿A quién de aquí nos gustaría experimentar la ira de Dios? A nadie. A nadie. Que Dios se aleje de nosotros. Nos gustaría experimentar. Si de repente, ¿cómo se siente cuando pierdes, te sales del radar y no sientes a Dios? ¿Cómo se siente tu carne, tu corazón? Los salmistas lo decían. Mi alma tiene sed de Dios, mi carne lo anhela. Estoy como en una tierra seca y árida donde no hay aguas. Así lo experimentaban. Y eso no era, ni se acercaba a que toda la ira de Dios se derramara sobre ellos. ¿Ok? Sin embargo, en todo este proceso del Getsemaní, de esa prensa de aceite, en esta ocasión produjo algo. ¿Me das la que sigue, por favor? ¿Qué produjo? La obediencia. Eso fue lo que produjo. Hebreos 5, del 7 al 8, nos da más datos de qué otras cosas experimentó Jesús, qué otras cosas se vivieron ese día en Getsemaní. Dice, y Cristo, lo leemos juntos, 1, 2 y 3. Cada quien por donde quiso, pero lo leímos, ¿eh? Dice que en esos días, dice en los días de su carne, ese día del Getsemaní hubo ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. O sea, ¿estaba fácil el escenario para Jesús? ¿Fue fácil aceptar la voluntad de Dios? No. Él le rogaba, él suplicaba, él levantaba un gran clamor, él lloraba, él sudaba sangre, él estaba en agonía, pero dice que fue oído a causa de su temor reverente. Ojo, fue oído. Esa súplica, ese ruego, esas lágrimas llegaron hasta el trono de Dios, pero la respuesta de Dios siguió firme. O sea, imagínate que tu hijo llegara y te rogara así, suplicando, rogando, que lo vieras en agonía, con lágrimas, con tanto estrés que sude sangre. ¿No se conmovería tu corazón? Y la voluntad de Dios siguió firme, fue oído y tuvo una respuesta, porque vimos que Dios envió un ángel del cielo para fortalecerlo, pero la voluntad de Dios siguió firme, porque nuestro Dios es un Dios que su sí es sí y que su no es no. Pero el 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué pasó? Aprendió la obediencia. Entonces, el final de nuestra vida en la fe no se termina, el fin no es ser hijo. El hijo todavía tiene que aprender algo. A ver, vamos a hacer algo. Levanten la mano todos los que tienen hijos. ¿Ok? Bájenla. Ahora la vas a levantar si tus hijos son obedientes. Ojo, no más o menos,
No a veces sí o a veces no. ¿Quién de aquí tiene hijos obedientes? 2, 3, 4. Porque no es lo mismo ser hijos a ser hijos obedientes. Ahora, levantemos la mano los que somos hijos. No la bajes. Déjala arriba si tú eres un hijo obediente siempre. Claro que no, dijeron. Bajaron las dos. ¿Sabes qué nos enseña todo esto? Que Dios quiere que brinquemos de hijos a hijos obedientes. Ese proceso, esa visita de Jesús en el Getsemaní, la prensa de aceite tenía un propósito en Jesús: que saltara de ser un hijo a ser un hijo obediente. ¿Ok? Porque la obediencia se aprende. ¿Y sabes cómo se aprende la obediencia? Dice el texto: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo se aprende la obediencia? Padeciendo. Así se aprende la obediencia, padeciendo. Yo no estoy a favor de la violencia. Sin embargo, sé que en la crianza del niño a veces hay que tener disciplina. O sea, digo disciplina de la buena, pues. La varita de la corrección. A mí una vez me quebraron una varita, ¿eh? No he visto a mi mamá, pero como no está, ahí está. Bueno, pues ni modo. Le voy a contar porque no fue culpa de ella. Sí, mi mamá siempre ha sido muy buena. No, mire, yo siempre he tenido el cabello chino, pero hubo un tiempo en el que la moda era traer copete. Mi mamá, yo ya no me peino, porque yo de chiquita siempre me traían así con el cabello jaladísimo. Y yo, mamá, quiero copete. Y mi mamá, no, tienes el cabello chino, te vas a ver toda greñuda, no va contigo. Tienes la carita redondita, no va contigo. Yo estaba en segundo de secundaria, ya estaba grande, y dije, claro que a mí el no es no. Agarré el cabello, me puse en un espejo y me lo estiré y me lo corté, y en cuanto me lo corté se me paró. Se me paró. Y ¿sabe qué? Mire, la inocencia de uno. Dije, si mi mamá me ve con el cabello así, me va a regañar, pero si me rasuro, me voy a ver más frentona, nada más. Crea, de verdad lo hice. Fui por un rastrillo de mi papá y vámonos, empecé. Como 4 dedos. El problema es que cuando me rasuré tenía verde y yo en mi mente pensé que me iba a ver más, se me iba a ver como la frente. Pues no, se me veían los puntitos. ¿Y sabe cuál fue el castigo? No me pegaron porque me cortara el cabello, sino porque yo dije, ya la regué, actuaba natural, nada pasó y salí como si nada. Y mi mamá, ¿qué te hiciste? Y yo, nada. Mi mamá se estaba riendo, pero yo me sostuve, no me lo cubrí, salí con el hoyo. Y mi mamá me decía, Lady, ¿te cortaste el cabello? No. Y mi mamá se empezó a enojar y me dijo, no me molesta que te la hayas cortado, pero me estás mintiendo. No, no estoy mintiendo. Vámonos. No me estás mintiendo, no. Y otra, y hasta que se quebró la tablita. Y yo me mantuve. Tenía todo segundo de secundaria, iba con un hoyo en la cabeza. Bueno, ya no me pueden dar carrilla porque ya lo conté yo. Mi papá siempre me decía, en una prédica lo voy a contar. Pero sí, eso me pasó. Pero es necesaria a veces la tablita, ¿sí o no? ¿Y qué le decimos a los niños? ¿Qué le dices a tus hijos? Lo hago porque te amo, porque tienes que aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la obediencia, no sé si me arrepiento de haber contado, siento los cachetes calientes, pues ni modo, pues ya. El punto es que la obediencia se aprende por medio de ¿qué? Del padecimiento. Dios nos va a introducir, nos ha introducido muchas veces al padecimiento porque quiere que saltemos de hijos
a hijos obedientes, porque como hijos tenemos que ir avanzando. El asunto es que no somos obedientes. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Piensa en una persona a la cual tú obedezcas inmediatamente. Una persona que tenga la capacidad o autoridad de darte una instrucción y que tú calles, no negocies, que tú no digas más al rato, que lo hagas inmediatamente. ¿Ok? ¿Ya encontraste a alguien? La verdad, ¿quién no encontró a nadie? Levanten la mano, ¿quién no encontró a nadie? Que digamos, híjole, no. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hay rebeldía en nuestro corazón. No somos capaces de someternos a nadie sobre la tierra. Y no estoy hablando de que como robots no te defiendas, no digas. Es un sencillo ejercicio para que nos demos cuenta que no tenemos una cultura de obediencia, que no tenemos la capacidad de escuchar una instrucción y callar nuestra opinión. Porque mira, eso habla de que no hay humildad también. Porque a lo mejor mi idea va a ser mejor que la que me están dando. Porque quiero negociar. Y la voluntad con Dios no se negocia. Y ojo, vuelvo a repetir, no quiere decir que todos tengamos que ser robots, que hagamos lo que nos digan sin importar qué nos dicen. Obviamente sabemos que si uno nos dice, hey, ve y fúmate un cigarro, pues no te conviene, no lo vas a hacer. Pero no nos hagamos. Hay instrucciones que son necesarias para nuestra vida, que son buenas y que aún así decimos, no, a ver, tengo una idea mejor. O no, no lo voy a hacer. O mira, y si lo hago más tarde. Eso es desobediencia. No somos obedientes. En esta tierra no somos obedientes. Y nada de que, es que yo a veces sí, a veces no. No se trata de nuestro humor, no se trata de cómo esté el clima. Se trata de que si Dios nos dice una instrucción, tú y yo la tenemos que hacer, nos guste o no. Esté el clima como esté. ¿Me explico? Porque a lo mejor yo puedo decir, no, mira, por ejemplo, el alcance. Hay alcance, empieza a las 2 de la tarde. Y decir, ay, no, pero a las 2, no, hombre, el calor está bien fuerte, voy a llegar a las 3:30. Desobediencia. Porque yo creo que mi idea es mejor que la instrucción. No sé a qué horas va a ser, ¿no? No me acuerdo. Pero a la hora que lo pusieron, fue porque se pensó, se estudió, se tomó una decisión por algo. Pero yo vengo y yo planto mi idea y digo, no, voy a obedecer, pero voy a llegar a la hora que yo quiero. Eso no es obediencia. ¿Ok? Una vez cuando estábamos chiquitos, mi hermano y yo, mi papá llegó y nos regaló un cassette. La tía Ruperta se llamaba. Y hablaba de la obediencia. Y decía que era cristiano, no. Decía que la tía Ruperta te enseñaba la obediencia con la palabra tía. Y te decían, la obediencia es totalmente, inmediatamente y alegremente. Si una de las tres no está, no es obediencia. Mi papá fue el mejor regalo que él pudo tener para él. Nos daba una instrucción, ¿y la sonrisa? La tía Ruperta dice que es alegremente. Y nosotros así de que, ya voy, ¿no? Porque la obediencia es un conjunto de acciones, o sea, tanto el ánimo como la disposición, como la rapidez con la que hagamos las cosas. Entonces Dios quiere que aprendamos obediencia. Mira, la obediencia tiene muchas consecuencias y la desobediencia también. Vamos a la que sigue, por favor. Romanos capítulo 5, texto 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Habla de Adán. ¿Adán fue desobediente, sí o no? A una instrucción. Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero hay uno del que no.
Era una instrucción. Y el desobedecer una instrucción que hizo, dice, muchos fueron constituidos pecadores. Trajo una consecuencia sobre toda la creación. La desobediencia de uno, pero dice también que la obediencia de uno, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. La obediencia es importante, por supuesto. Mira, la acción de desobedecer y comer del árbol que Dios les dijo no coman. Hay que sudar para comer, o sea, uno de los juicios fue: con el sudor de tu frente comerás. Gracias a la desobediencia de uno, el parto es doloroso. Gracias a la desobediencia de uno, hay una serie de consecuencias. El pecado es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra esencia. El pastor nos ha estado predicando que nosotros tenemos que luchar hasta que lo que está escrito en nuestro corazón sea cambiado, porque ya nuestra información dice pecado por la desobediencia de uno. Muchos fueron constituidos pecadores. Nacemos siendo pecadores, pero también dice que por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. En el libro de Levítico, en el capítulo 26, dice, beneficios de la obediencia, algo así. Y vienen cosas súper padres. Acontecerá que si oyeres atentamente a Jehová tu Dios para guardar y poner tu obra, poner por obra, perdón, bla, 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 vas a prosperar, va a pasar cosas padrísimas. Pero más abajito dice, consecuencias de la desobediencia. Y son cosas terribles. 26. Vienen cosas terribles de la desobediencia, porque la obediencia tiene beneficios, pero la desobediencia tiene consecuencias. ¿Ok? Pero Dios, fíjate bien, quiere, ¿me das la que sigue, por favor? Dice, no solo se trata de ser hijos, debemos ser hijos obedientes. Dios quiere que aprendamos la obediencia. Y dijimos que la obediencia se aprende por medio de ¿qué? ¿Quién ha padecido desde niño? O sea, ¿quién ha tenido tiempos difíciles desde niño? Ay, qué padre las vidas de los otros. Como 3. ¿Nunca has tenido un tiempo de padecimiento, un tiempo difícil en tu vida? Tiempos de hambre, tiempos de problemas en la familia, tiempos de enfermedad. Sí. Y si el padecimiento produce obediencia, ¿por qué todavía no soy obediente? Porque soy tierra infértil. Y mientras yo siga siendo tierra infértil, puedo hacer lo que sea. Pueden sembrar en mí la mejor semilla, pero si yo soy una tierra que no tiene los nutrientes necesarios para fructificar, todos los recursos van a ser dioquis, por decirlo así. Porque tú y yo tenemos que aprender a ser una tierra fértil. Por ejemplo, las disciplinas espirituales, la transcripción, ¿qué fruto da? ¿O por qué transcribimos? Temor de Jehová. Dice la Biblia que los reyes tenían que hacer una copia de esa ley para que se produjera en ellos temor de Jehová. Pero si yo tengo años transcribiendo la Biblia, todavía no temo a Dios. ¿Por qué? Porque no soy una tierra fértil. Y mientras yo sea una tierra infértil, todo lo que haga y todo lo que me digan, ahí va a quedar. O se lo van a robar las aves del cielo, o las piedras que hay en mí no van a dejar que crezca, o los espinos y los cardos la van a ahogar. ¿Ok? Entonces, la obediencia va a aparecer en nosotros el día que en el padecimiento digamos, a ver, ya, quiero ser una tierra fértil. ¿Qué tengo que hacer? La queja no me va a llevar a fructificar. El juicio no me va a llevar a fructificar. Pero cuando padeces,
Acuérdate, hay súplicas, hay ruego, hay clamor, hay lágrimas, hay manifestaciones físicas. O sea, fácil no está. Pero aún en medio del tiempo difícil es cuando tenemos que voltear y decir, a ver, ¿dónde está Dios? El detalle es que cuando pasamos tiempos difíciles o tiempos de padecimiento, nos olvidamos de Dios o nos acordamos de Él para agarrarla contra Él. Yo ya les conté, se me hace una vez en una prédica que una de mis tías, hermana de mi mamá, tuvo un accidente, etcétera. El punto es que ella quedó en estado vegetal. Y yo era la tía soltera, tenía 29 años cuando tuvo ese accidente. Y pues yo era con la que tenía mucho apego, y de verdad yo genuinamente oraba, lloraba, le pedía a Dios con ruego, Dios por favor, porque nos habían dicho que era irreversible el estado vegetal. Pero yo había escuchado que a otra persona le habían dicho que en 40 días iba a reaccionar. Entonces yo dije, si Dios lo va a hacer con ella, yo lo tomo para mi tía. Y mira, por 40 días yo oraba horas, y mis papás están de testigos y toda mi familia, un primo y yo. Mi primo y yo creímos y orábamos, pegamos versículos en todo el cuarto, los estudiábamos, te estoy hablando horas. Yo iba a la secundaria, regresaba de la secundaria y estaba toda la tarde con mi primo orando. Y yo tenía tanta fe, y era tanta mi convicción y la oración, y yo sabía, y mi primo y yo, mira, de verdad sabíamos. Así estábamos seguros que al día 40 ella iba a despertar. Pero ¿sabes qué? No era la voluntad de Dios. Ella murió 7 años después en estado vegetal, nunca despertó. Mi primo hasta el día de hoy, él dice, yo creo en Dios, prima, yo no quiero ir a la iglesia, yo tengo contra Dios lo de mi tía. Él todavía, su corazón todavía está lastimado. Yo cuando pasó eso, yo dije, Dios, yo oraba, yo te suplicaba, yo leía la Biblia, yo la estudiaba por horas. Me paraba ahí en el cuarto, cantábamos hacemos como un servicio y decía, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué? Empecé a ver a Dios como malo, porque si yo hice todo lo que debía hacer, ¿por qué no respondió? Porque no era su voluntad. Y en ese momento, en esa prensa de aceite que estábamos atravesando como familia y que de manera individual Dios estaba permitiendo que yo atravesara eso, Él quería enseñarme algo, aceptar su voluntad y ser obediente. Pero mi vida, mi deseo no me permitió aceptar que la voluntad de Dios era otra, y casi me destruye. O quizás me destruyó y Dios me volvió a levantar, porque de verdad mi fe se vino abajo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Dios quiere que aprendamos algo, pero está tan arraigado nuestro deseo en el corazón que no somos capaces de aceptar que la copa que tenemos que beber no va a moverse ni va a cambiar. Jesús, el deseo del corazón de Jesús era cumplir la voluntad de Dios, y aún así fue difícil beber de la copa. Por eso debemos aprender que el tiempo de padecimiento es para que aprendamos obediencia, para que la obediencia empiece a dar fruto en nuestra vida. ¿Estamos entendiendo? Porque ¿sabes qué, iglesia? Mira, me das la que sigue. En Mateo 21 habla una parábola de 2 hijos. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y la parábola continúa. Ahora, ¿cuál de los 2 fue el que hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo no quiero, pero arrepentido fue? ¿O el que dijo sí, yo voy y no fue? El primero, ¿verdad? Obviamente, el que no quería, pero luego se arrepintió y al final lo hizo.
¿Qué comparten estos dos personajes? ¿Qué característica tienen en común? Que los dos son hijos. ¿Sabes qué, iglesia? Tú y yo somos hijos de Dios y eso no cambia. El Jonito y yo tengo un hermano nada más. El Jonito y yo, nada más por ser hijos, gozamos de las cosas de nuestros papás, de su casa, de sus recursos. Ellos nos han alimentado. Ayer les decía, yo ya me casé y a mí me siguen batallando porque soy hija. Nada más por ser hija tienes derechos, ¿sí o no? Nada más por ser hijos, por tener a tus hijos, tú les das comida, amor incondicional. Ahorita levantaron la mano muy poquitos cuando decíamos de hijos obedientes. Aunque tu hijo sea desobediente. Si tu hijo es desobediente, ¿le vas a restringir tu casa, tu comida, tu vestido y tu amor? ¿Por qué no? Porque es tu hijo, ¿verdad? Y si hace lo más abominable del mundo, ¿le vas a restringir tu amor? Por más que te duela, el amor va a estar presente. A lo mejor va a haber procesos que tú creas necesarios, ¿verdad? Como quitar alguna cosa. A veces como papás entiendo que hay que tener algunas disciplinas o sanciones, pero el amor ahí está. ¿Por qué? Porque es tu hijo y punto. Es lo mismo nosotros con Dios. Todos somos hijos. Y quiero que de verdad, iglesia, escribamos eso en nuestro corazón y en nuestra mente. El amor de Dios sobre nosotros no cambia, hagas lo que hagas. Seas un hijo que le obedece o le desobedece, porque al final de cuentas somos hijos. Por eso Dios te despierta. A lo mejor tú has pensado, no, Dios ya no quiere nada conmigo. No, Dios ya me abandonó. No, ya no hice lo que Dios quería de mí. ¿Y por qué tienes ropa puesta? ¿Y por qué hay comida en tu refrigerador? ¿Y por qué hay respiro en ti? ¿Por qué? Porque sigues siendo hijo de Dios. Porque Dios sigue amándote incondicionalmente. Así como tú amas a tu hijo, incondicionalmente haga lo que haga, aunque sea un hijo desobediente, es así. Sencillamente por ser hijos gozamos de los beneficios de nuestro Padre y Él no nos lo da a fuerzas o enojado. ¿A poco tú algún día, si tu hijo viene con hambre y tú tienes un pedazo de pan y ves que tu hijo se está desmayando de hambre, le vas a decir, ay, pues ten mi pan? ¿Sí le dices así? Sí, ay Dios. No, ya en serio, o sea, ¿a poco las cosas las hacemos así de que, ay, pues ya ni modo, a ver? No, ¿verdad? Pero si tú tienes hambre, te aguantas, ¿verdad? Porque el amor hace que tú con el corazón lleno des hasta lo que no tienes. Entonces, si tenemos ese ejemplo físico, ¿por qué dudamos del amor de Dios sobre nosotros? ¿Por qué creemos que Dios nos tiene con vida? Ay, pues ahí nada más, sigue respirando. No, iglesia, si tú y yo respiramos es porque somos hijos de Dios y porque Él con grande amor nos da todo y hasta más de lo que necesitamos. Y aunque a veces pasamos procesos difíciles, muchos de ellos consecuencias de nuestra desobediencia, no nos deja abajo. Piensa en la ocasión en la que peor has andado, así de que hiciste algo que tú digas, este día hice algo horrible. Dios te dejó ese día. O que te has alejado a lo mejor a veces de Dios. Dios te ha dejado, te ha desamparado. Porque donde estés, así estés lejos o cerca, Él sigue siendo tu Padre. Pero, por otro lado, no quiere decir que esto es todo lo que Dios espera de nosotros. Tú como papá, ¿te gustaría que tu hijo fuera un hijo obediente?
o que fuera un hombre de bien o una mujer de bien. ¿Llenaría eso más tu corazón o no? Eso es lo que Dios espera de nosotros. No solamente que seamos hijos, que gozamos de los milagros que Él hace, de la sanidad que Él nos da, de la provisión que Él nos da, que lo da con amor y sin esperar nada a cambio. Pero Él quisiera que fuéramos a un escaloncito más y que empezáramos, mira, no nada más a recibir o a refugiarnos en Él, que ojo, eso está de maravilla, eso es lo que Dios quiere, pero más que refugiarnos en Él, Él quisiera que llegara un punto en el que nuestra vida fuera para Él un agrado y un contentamiento, que pudieran decir, wow, como un día Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que Dios, esa es la estatura, esa es la meta que tú y yo tenemos, ir caminando como hijos hasta que todo lo que tú y yo hagamos llene, de orgullo, de alegría, de contentamiento a nuestro Padre. Ojo, si no lo hacemos, seguimos siendo hijos. Aquí el punto, mira, Jesús no vino a condenar al mundo, vino a revelarnos su amor y decirnos, hay más, hay más, hay más, hay más. Sin embargo, en la parábola, ¿me das la que sigue, por favor? La diapositiva siguiente. Sin embargo, en la parábola vemos el otro hijo que dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. Quiere decir que podemos llamar a Jesús nuestro Señor y decirle, sí, Señor, yo voy a cumplir tu voluntad, y toda la vida estar lejos del deseo de Dios, practicando nuestro propio deseo. Sí se puede, creyendo, entre comillas, de que no, pues es que si Dios hizo este milagro, si Dios me bendice, entonces no estoy tan mal. Dios te bendice porque eres su hijo, punto. No porque hagamos algo bueno o algo malo. Pero eso no quiere decir que nuestra vida esté bien. ¿Me explico? Porque hay unos que podemos decirle, sí, Señor, voy, y no ir. Ahora, Jesús, dice el primer hijo dijo, no voy, pero arrepentido fue. ¿Te das cuenta que Jesús no obedeció inmediatamente? Siempre estuvo en su corazón la obediencia, porque Él siempre dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Él le dijo 3 veces, porque realmente no quería, pero fue. Él no quería, pero desde el primer momento estaba convencido de que iba a obedecer. Si a veces tú y yo pasamos procesos que digamos, híjole, Señor, no quisiera hacer esto, tampoco te condenes. Aquí el punto es, ¿qué vas a hacer? A lo mejor, ante la voluntad de Dios has dicho, no, Señor, no puedo, no voy, no puedo con esto, no quiero, por este otro motivo. Pero la clave está en que tú la pienses y digas, arrepentido, ¿sabes qué, Señor? Con todo y que no quiero, órale, voy. ¿Me das la que sigue, por favor? Mira, tomes la decisión que tomes, hagas lo que hagas, Él sigue siendo Dios. Y de verdad, espero que te vayas convencido de eso, que Él sigue siendo Dios. ¿Me das la siguiente, por favor? Levítico 26, 44 al 45. Ahorita te decía que en el libro de Levítico, el 26, vienen las bendiciones de la obediencia y luego las consecuencias de la desobediencia. Y en tu casa léelo. A mí me acuerdo que de chiquita me daba miedo leer ese capítulo, porque decía cosas muy fuertes y como yo sabía que era desobediente, pues no, mejor no lo leía. Porque sí está fuerte, pero hay algo hermoso, y es que al final, después de todo, dice, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. ¿Por qué? Porque
Yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Aunque fueran desobedientes, aunque estuvieran en la tierra de sus enemigos, ahí trabajando haciendo ladrillo, ¿quién seguía siendo su Dios? Jehová nuestro Dios. Iglesia, donde estés, grábalo en tu corazón. Aún estés cometiendo los pecados más abominables, tu Dios sigue siendo el mismo, tu Padre sigue siendo el mismo, y está esperando el momento en el que digas: a ver, ya, basta de esto, ¿dónde está mi Padre? Porque Él no cambia. El problema es que el diablo nos ha sembrado la mentira de que Dios nos desecha. Que ojo, la Biblia sí habla, ¿no?, de cómo Dios ha desechado. Pero si tú y yo vamos con un corazón arrepentido, confesando nuestro pecado y realmente buscando a nuestro Padre, Él está ahí. ¿No recibirías tú a tu hijo? Ahora, a lo mejor hay mucha gente que no está aquí ahorita. A lo mejor hay muchas personas que estaban aquí con nosotros aprendiendo un miércoles, danzando, a lo mejor en el ministerio de alabanza, en los evangelistas, y ahorita, no sé, están haciendo lo que han decidido. No juzguemos, porque ellos siguen siendo hijos igual que tú y que yo. Porque su Dios sigue siendo el mismo que el tuyo y que el mío. Y porque en el momento en el que abran los ojos, el pastor nos enseñaba, en el momento en el que tengan un momento de lucidez, su lugar los espera intacto, aunque te duela y aunque te moleste. Porque tú y yo no damos un lugar. Porque a lo mejor la diferencia es que mis pecados y tus pecados los tenemos bien tapados y los otros están muy evidentes. Esa es la única diferencia, que somos mejores mentirosos que otros, pues. O que somos más expertos en la hipocresía que otros. Pero al final de cuentas, estamos en desobediencia, y aún así el amor de Dios sigue igual. Aún así Dios nos sigue llamando hijos y se sigue considerando nuestro Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito entonces del mensaje? Que Dios quiere, una, que te vayas seguro de que eres un hijo de Dios, pero también que te vayas seguro que de hijo Dios quiere que avances y que crezcas, y que Dios quiere que realmente lleguemos a cumplir su voluntad, porque mira, eso no nos va a dar más salvación, no nos va a dar más riquezas, no nos va a dar más de lo que Dios nos ha dado. Eso va a hacer que hagamos una cosa, y es que nuestro Padre esté contento con nuestros pasos, es que nuestro Padre se complazca. Dios quiere que empecemos a buscarlo, no tanto por lo que Él nos pueda dar, que ojo, nos lo da, y hasta más de lo que necesitamos, pero Él quiere que llegue el punto en el que digamos: a ver, Señor, ahora me has dado tanto, tengo más de lo que necesito, ahora yo quiero darte a ti. ¿Qué onda? ¿Cómo te agrado? ¿Cómo te complazco? ¿Algún día tus hijos te han regalado algo? Unos tenis, dinero, una salida. ¿Cómo se siente tu corazón? Wow, ¿verdad? Y lo presumen por todos lados. ¿Sí o no? Se siente bonito. Imagínate Dios, si nos convertimos en hijos obedientes a su voluntad, si nos convertimos en una tierra fértil, que en cada proceso empecemos a fructificar. Yo no sé qué estés pasando, iglesia.
Mira, aún si lo que estás viviendo es una consecuencia de tu desobediencia, a lo mejor hay un proceso, consecuencia de tu desobediencia. A lo mejor hay un padecimiento, consecuencia de tu desobediencia. Pero si tú te propones ser tierra fértil, aunque sea una consecuencia de tu desobediencia, si tú dices, a ver, voy a ser tierra fértil, vas a fructificar. Porque no hay nada que pase en nuestra vida que no sea dado por Dios. Y no quiere decir que Dios se goce cuando tú y yo pasamos consecuencias de nuestra desobediencia. No. ¿O a poco a ti te gusta cuando uno de tus hijos tiene una consecuencia? No, ¿verdad? Te duele. Y quisieras quitarle todo para que no sufra. Es lo mismo Dios. Nínive, la ciudad de Nínive, ¿te acuerdas? A la que fue enviado Jonás, merecía ser destruida. Porque dice que eran sanguinarios, o sea, había matanzas, había pecados sexuales sanguinarios, mataban todo el día. ¿Merecían morir? Sí. Y Dios dijo, pero al mismo momento en el que Dios dijo, voy a destruir, le dice, Jonás, pero ve, a ver si los convences. A ver si en medio de este juicio que se merecen, deciden ser tierra fértil y se vuelven a mí. Dios siempre nos está enviando mensajeros. Dios siempre nos envía señales y mensajes porque Él quiere que crezcamos. Te vuelvo a repetir, aunque tú mueras en desobediencia, Dios sigue amándote porque eres hijo de Dios. Y porque nadie te va a robar eso. Ni tampoco Él nos va a obligar, porque es una decisión tuya y mía. Porque ya no se va a tratar de recibir, se va a tratar de dar. Que ojo, Dios nos va a seguir dando, pero ya nuestra intención no va a ser trabajar para que Dios me dé más, sino trabajar para yo darle a Él mi obediencia, de tal modo que cumpla su voluntad y Él diga wow, y nos presuma. ¿Te has dado cuenta? ¿Has visto alguna vez cómo Dios presumió a Job? Viene el diablo, ¿no? Y le dice, a ver, has considerado, o sea, yo me imagino a Dios lleno de alegría y de orgullo. Has considerado a mi siervo Job, es temeroso de Dios, es apartado del mal. Y el diablo viene y le dice, a ver, quítale, se lo quito y él va a seguir firme. Imagínate que Dios dijera eso de nosotros. Esa es la meta. No que la gente dé testimonio de ti y de mí. La meta es que Dios un día se pare y dé testimonio de nosotros. Pero para que lleguemos a ese punto hay mucho que trabajar y hay que empezar a ser obedientes. Por eso son necesarios los padecimientos. Mira, era tanta la confianza de Dios en Job que le dijo al diablo, órale, métete con todo menos con su vida. Él va a seguir firme. Pero si viene el diablo y le dice, ¿qué onda? Aquí está Zoe, a ver, ¿qué onda? Le quito todo y capaz que Dios dice, no, todavía no, porque capaz que si le quitamos esto, su corazón se mueve. Es tanto el cuidado de Dios, iglesia, que dice la Biblia que Él no nos da más de lo que podamos soportar, entiéndelo. Mira, yo sé, hay veces que uno siente que no puede. Uno lo siente de verdad. Yo no sé, mujer, si tú sientes que ya no puedes con tu matrimonio. Yo no sé, papá, hombre, si tú sientes que ya no puedes con la carga de sostener una familia. Yo no sé si tú tienes una enfermedad y sientes que ya no puedes, pero mira, Dios no te da nada que no puedas soportar. Porque hay algo hermoso de nuestro Dios, y es que aún en medio del padecimiento de Jesús, Dios veía cómo Jesús estaba sufriendo. Y aunque la voluntad de Dios seguía siendo la misma, Dios le mandó lo que Él necesitaba. ¿Me das Lucas 22:43, por favor?
Ahí está en diapositiva, están 2 diapositivas adelante. Dice Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios sabía que para que Jesús terminara iba a necesitar fortaleza y se la mandó. Yo no sé cómo tú te sientas. Mira, la voluntad de Dios no se mueve, pero Dios sí te va a dar todo lo que necesites para mantenerte firme. Lo único que Él quiere es que pasemos, que brinquemos a ser hijos obedientes, que aprendamos a tomar su voluntad y a ejecutarla, no nada más a decir sí voy y no ir. ¿Me das la anterior, por favor? Getsemaní, vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Ese es Getsemaní. Es el lugar donde rendimos nuestra voluntad en beneficio de la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. La voluntad de Jesús era una: no beber de la copa, porque Él dijo, no se haga mi voluntad. O sea, Jesús tenía una voluntad diferente a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Sí, era diferente, pero rindió su voluntad en beneficio de la voluntad de Dios. Iglesia, la voluntad de Dios no es tu voluntad. ¿Sabes por qué no es nuestra voluntad? Porque somos pecado, pues. La Biblia dice, su deseo busca el que se desvía. La mayoría del tiempo, la voluntad de Dios y mi voluntad no son compatibles. Porque cuando alguien muere, ¿es nuestra voluntad? ¿Alguien que amamos es nuestra voluntad? Por supuesto que no. Pero fue la voluntad de Dios. Y qué difícil es aceptarlo. Y Dios lo sabe. Por eso Él envía ángeles del cielo para fortalecernos. Por eso Él nos acompaña. Por eso Él nos levanta. Hay algo hermoso de la historia de Lázaro. ¿Te acuerdas que Lázaro estaba enfermo y muere? Jesús venía de camino, ¿verdad? Cuando llega con Lázaro, Jesús se entretuvo haciendo otro milagro, ¿te acuerdas? Iba a orar por Lázaro, pero se entretuvo, y para cuando llegó, Lázaro ya había muerto. ¿Ok? Y algo hermoso es que la Biblia nos deja un versículo que dice, Jesús lloró. Dice que cuando vio a la gente, vio a las hermanas y escuchó el llanto, Jesús lloró. Te pregunto, Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. ¿Y por qué llora? Porque Él es empático con el dolor ajeno. Porque la espiritualidad no te impide ser empático con el dolor de la gente. Dios es un Dios de misericordia y de empatía tanta que a pesar de que sabía que en 1 hora, 2, no sé cuánto tiempo iba a resucitar a su hermano, se dio el tiempo de ir y llorar con ellas. No les dijo, ya no lloren, hombre, tranquilas, va a resucitar. No, se dio el tiempo de acompañarlos y llorar. Porque Dios sabía que en ese momento esas hermanas no necesitaban a alguien que les dijera, tranquilas, va a resucitar. Dios sabía que esas hermanas y toda esa gente necesitaban que alguien viniera y llorara con ellas, aunque al postrer tiempo su hermano iba a ser resucitado. Qué enseñanza, la verdad. Aún en el medio difícil, en el tiempo difícil, aún en medio del tiempo difícil, Dios se encarga de nosotros. Cuando tú y yo decimos, ¿sabes qué, Dios? Quiero saltar, quiero avanzar, quiero dejar de ser un hijo que nada más goza de tus bienes. Quiero empezar a ser alguien que agrade tu corazón. Pero está difícil aprender. Dios nos acompaña y dice, échale ganas. ¿Qué ocupas? Fortaleza, aquí estoy contigo. Es tiempo de llorar, lloro contigo. Es tiempo de enfermedad, te acompaño. Voy a darte sanidad. Es tiempo de hambre, aquí estoy, te voy a dar un pan. Mira, a mí me sorprendía mucho esta persona que donó, 5 fueron,
unas toneladas de papa. ¿Quién dona 5 toneladas de papa? ¿Sabes quién fue? Dios. Porque a lo mejor alguno de aquí no tenía que comer, ya tuvo papas en su casa. Porque a lo mejor a alguno no le iban a alcanzar los huevos para la semana, pero ya tuvo para hacer huevo con papa. ¿Y cómo rinde el huevo con papa, verdad? ¿Te das cuenta cómo es nuestro Dios? Y eso que somos desobedientes, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo nuestro Dios. Pero Él quiere que vayamos, que en el Getsemaní aprovechemos la oportunidad donde la prensa nos está apretando porque quiere sacar lo mejor de nosotros, y que digamos: Señor, aprendo, quiero ser obediente. Porque no te va a obligar. Si tú no quieres ser un hijo obediente, Él no te obliga, te sigue amando y sigue esperando. Dios es tan bueno, y Él espera hijos que tomen la decisión de agradar su alma, de agradar su corazón. ¿Me das la siguiente, por favor? Iglesia, termino con esta pregunta: ¿qué harás en tu Getsemaní? ¿Qué vas a hacer en este tiempo de Getsemaní? En este tiempo donde la prensa quiere sacar aceite de ti, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Puedes culpar a Dios, enojarte con Dios? ¿Puedes culpar incluso a la gente? ¿Puedes entristecerte? ¿O puedes, a la par que estés sintiendo todo esto, como Jesús, decir: no voy a hacer mi voluntad, ¿cuál es la tuya? Aunque al principio digamos: no, acuérdate, el hijo dijo no, y luego arrepentido lo hizo. O sea, Dios no es tan soldado pues para decir: no, tienes que decir sí y hacerlo y así y así. No. Y si estás pasando un tiempo de enfermedad por todas las emociones que estás viviendo, Dios está ahí para fortalecerte, para que aprendas algo que se llama obediencia, y es la obediencia a su voluntad. Pero mira, cuando empezamos a ser obedientes a la voluntad de Dios, la obediencia sí o sí se tiene que manifestar para con los hombres. Amén. ¿Me das? Ayer se mencionó un versículo, Oseas 13:9. Que guau, la verdad. Oseas 13:9, lo vamos a ver. Lo leemos juntos, iglesia. 1, 2 y 3. Te perdiste, oh Israel. Otra vez. Otra vez. Dios sigue siendo Dios. Jehová sigue siendo nuestro Dios. Pero ¿qué vas a hacer tú en el Getsemaní, en tu Getsemaní, en ese proceso, en esa prensa en la cual Dios te ha metido? ¿Qué vas a hacer? O a lo mejor en esa consecuencia que estás viviendo de alguna desobediencia. Acuérdate, la tierra fértil siempre da fruto. Esto de la sequía, iglesia, ahorita la pastora hablaba de cuidar el agua. Bueno, aprendamos obediencia. Nos están diciendo que hay que aprender a cuidar el agua. Aprendamos obediencia. Implica más trabajo. Yo cuando estoy con la lavadora ando corriendo y el agua la pongo en cubetas y corro y riego y voy para el baño. Y si yo estoy ocupada, Isaac, ahí va el Isaac. Pero hay que aprender, porque hay que correr el agua, porque el agua no se puede desperdiciar. Si no aprendemos de los procesos en los cuales Dios nos está metiendo, ¿de qué sirve?
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que con la manguera, a ver, cuando Dios quita la sequía, qué bonito. Y eso es un ejemplo, nada más de lo que estamos viviendo. Yo reporté antier, no me acuerdo qué día, estábamos en un lugar y estaban unos aspersores a todo lo que da tirando agua. Me enojé tanto. Puse mi denuncia, vámonos. Que los multen. ¿Cómo puede ser que estamos en sequía? Y si yo lo veo algún día regando con la manguera, yo lo voy a denunciar. Porque hay que aprender. Hay que aprender. La sequía es una aflicción. Si nos quedamos sin agua, iglesia, todo se va a encarecer. Y ahí le encargo el sufrimiento. Aprendamos. Y a lo mejor Dios no nos da lluvia, pero obediencia y aprender a cuidar el agua ya lo adquirimos. ¿Qué vas a hacer en tu Getsemaní? ¿Cuál es la prueba en la que estás? ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es el padecimiento que estás viviendo? ¿Vas a quedarte nada más como hijo? Y si te quedas como hijo, nadie te juzga, no te juzgo. Al contrario, tienes un Dios y un Padre que va a cuidar de ti hasta el último aliento de tu vida. Entiende algo, en esta vida Dios no nos abandona, pero después de la muerte vienen consecuencias. Hay que saltar de ser hijo a un hijo obediente, para algún día seguir avanzando y llegar a la estatura de un hijo en el cual Dios se complace y del cual Dios da testimonio y al cual Dios da libertad y dice: confío tanto en mi hijo que le pueden quitar todo y él va a estar firme. Pero mientras tanto Dios nos trae así. Yo les decía ayer, yo juré que yo no iba a tener perros. Ya que me casara, ya tengo una perrita. Está chiquita. Yo no le suelto la correa larga, porque sé que no sabe todavía enfrentarse al mundo exterior. Ni la bajo, cuando veo así la cargo conmigo, porque no sé si se va a comportar bien o no, si se va a defender o no. Pero tenemos que llegar al punto de crecer tanto que nuestra libertad no sea una ocasión de caer, sino que Dios diga: ya, puede andar solita, y sé que todo lo que haga va a ser cabal, como fue con Job. Eso es a lo que tú y yo debemos aspirar. El detalle es que queremos nuestra libertad ahorita, queremos tomar decisiones en base a nuestra voluntad ahorita. No se puede. Yo les decía ayer que en las películas de Disney siempre hay una escena que dice: haz lo que te dicta tu corazón. No sé qué hacer, haz lo que te dicte tu corazón. Imagínate que Dios viene un pleito y Dios te diga: a ver, haz lo que te dicta tu corazón. ¿A poco? No, puro churro, ¿verdad? Vamos y nos desgreñamos a lo mejor al que tenemos enfrente, porque aún no somos confiables, pues. Y por eso Dios nos tiene aquí, pero no nos tiene aquí quejándose. Dice: ay, hijo, ya vas a crecer, ya vas a aprender, ya quiero darte libertad, ya vas a aprender. Y mientras nos está cuidando, lo hace con amor. Y si nos vamos y la regamos y luego volvemos, nos recibe con todo. Pero en ti y en mí está la decisión: ¿pasamos al siguiente escaloncito o nos quedamos? Y te dejo con esa pregunta, iglesia. Medita, considera qué vas a hacer en tu Getsemaní. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Escucha esta alabanza. No la sabemos. Cierra tus ojos, escúchala. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí.
eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Inmenso es su amor por nosotros. Y si aún tenemos vida y estamos aquí, solo es por su amor y por su gracia. Que hemos sido pasados por esa prensa muchas veces es verdad. Sufrimientos, padecimientos, muchas veces en esos procesos nos ha llevado el Señor. Ese era su plan. Por eso Jesús también lo vivió. Muchas veces lo vivió Jesús. No solo al final, pero la del final fue la más fuerte. Pero imagínense cómo sintió Jesús cuando Pedro lo negó, aun cuando Judas lo entregó. Muchas veces pasó, muchas situaciones. Estuvo en la prensa, pero la mayor, les digo, fue cuando entregó su vida. Por ti y por mí. Hemos obtenido muchas cosas de Él, aún el hecho de estar aquí. Pero Él quiere que ante todo aprendamos obediencia, que seamos hijos obedientes, no cualquier hijo. Y si tú le preguntas al Señor, ¿qué voy a aprender en este proceso, en este padecimiento, en este sufrimiento, como te encuentres y como lo sientas tú en ti? Él te va a decir. Él te va a decir. ¿Qué vas a aprender en esa parte de tu vida? ¿Qué es en lo que tienes que ser obediente? Uno de esos padecimientos que me tocó a mí muy fuerte es después de que murió mi familia. Gracias a Dios, yo perdoné inmediatamente en la misma noche, vamos a decir así, que detuvieron a la persona.
y mi hermano también. Pero mi otra hermana, nadie le preguntó, nadie le enseñó del perdón. Después ella se puso muy mal, muy mal, hace muchísimos años, no sé, casi 30 o 30 años. Y yo sufría mucho por ver a mi hermana así. Yo le dije, Señor, ¿por qué? Más bien, ¿para qué? Mi papá ya me había enseñado de pregúntale a Dios, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? El Señor me dijo, para que aprendas a perdonar, sea lo que sea. Porque mi hermana literal fue entregada a los verdugos y yo pasé ese proceso con ella. Yo le decía, ¿para qué? ¿Para qué? Fue un proceso largo. El Señor me dijo, tienes que aprender a perdonar ahorita, porque todavía falta mucho. El Señor sabía todo lo que íbamos a vivir aquí como pastores. El Señor me dijo, tienes que perdonar cualquier cosa rápido, porque es una determinación. Es una determinación el perdonar. No es un sentimiento, pero es lo que dice en su palabra. No es una opción perdonar. No es saber cuándo quiero, si quiero. No. Mi hermana estaba enojada con Dios, estaba enojada con todo el mundo. A raíz de la pérdida de 7 personas no es algo fácil. No es algo fácil, porque nadie le enseñó del perdón. Pero el Señor me dijo, necesitas aprender a perdonar. Inmediatamente, sea lo que sea. Y es lo mismo, cada proceso, el Señor quiere que aprendamos obediencia. Él quiere hijos obedientes, no solo hijos, sino obedientes. El Señor te va a enseñar qué parte de tu vida te falta aprender a ser obediente. Tenemos la Biblia, es verdad, pero en algo nos falta aprender a ser obedientes a su voluntad. Como les digo, allí en ese proceso aprendí que yo tenía que perdonar así, inmediatamente perdonar, fuera lo que fuera. O sea, no tenía que perdonar, porque eso dice su palabra. Y tenemos muchos mandamientos, pero no los obedecemos. Entonces el Señor quiere que aprendamos obediencia en algo. Por eso estamos en ese proceso. En ese padecimiento, en ese sufrimiento. Entonces solamente a ti y a mí nos toca decidir ser hijos obedientes. Si no, miren, estamos en una prensa y nos está doliendo mucho y decimos, pues no quiero aprender obediencia, el Señor ahí nos deja, pero vamos a volver a ser prensados. O sea, el Señor nos va a volver a llevar a otro padecimiento, a otro sufrimiento, a otro proceso, porque quiere que aprendamos obediencia. Ponte de pie y vamos a cantar. Esta alabanza, como les dije, no la sabemos, pero ahorita la vamos a oír. Y tú dispone en tu corazón determinarte a ser hijo obediente. Esto me toca a mí, nadie más lo va a hacer. Es una determinación tuya, ser un hijo obediente. Vamos a cantarla. Cántala con todo tu corazón, creyendo lo que dice, porque así es Él, así es su amor. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Eres amable hacia mí.
No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. Dígalo, iglesia. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. Oh, no hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. Y el inmenso, interminable, controlable amor de Dios, y corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Y cuán inmenso, interminable, controlable amor de Dios. Oh, por siempre. Dígalo una vez más. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios, y corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganar, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Y cuán inmenso, interminable, controlable amor de Dios. Así es. Solo por su gran amor, de verdad tengo tantas ganas de llorar. Solo por su grande amor, Él envía la ayuda. En el momento en que sentimos que ya no podemos como humanos, Él envía su ayuda. Solo por su amor. Lo he vivido tantísimas veces que siento su amor. Por eso yo le conozco, de verdad, como si fuera un padre aquí terrenal, que le puedo pedir todo, porque sé que Él envía su ayuda, así como la envió con Jesús, y lo leímos, y aún leímos en Oseas 13:9. Hay muchos versículos que dice que Él envía su ayuda, no nos deja solos. Así como dice ahí, no lo merecemos. Muchas veces estamos en esas condiciones por el pecado, por la desobediencia o por procesos que Él nos lleva, pero jamás nos deja solos, jamás, jamás. De verdad, jamás. Así es su amor. Dice también en Salmos 20 que Él envía su ayuda y desde Sión nos sostiene. Siempre lo ha hecho solo por su amor. Démosle un gran aplauso a nuestro Dios. Déjeme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor, de verdad tu gran amor me conmueve. Y ahora, Señor, yo te pido que sea tu bendición sobre nuestras vidas. Y así como lo cantamos, no merecemos ese amor que tú has tenido. Igualmente, Señor, yo te pido que sea tu bendición para nuestras vidas en toda esta semana. Oh Señor, sella esta palabra en nuestro espíritu. Y cuando estemos siendo pasados por esa prensa, con padecimientos, sufrimientos, procesos, Señor, en los cuales tú nos llevas, recordemos que tú quieres hijos obedientes. Y cuando nuestra alma o nuestro cuerpo ya no aguanta más,
tú enviarás esa ayuda por tu gran amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dale otro fuerte aplauso a nuestro Dios. Nos ayuda, iglesia, con alguna silla, por favor. Si encuentra también botes de agua, servilletas, ayúdanos también a limpiar. Que la paz del Señor le acompañe.